La educación en la era de la complejidad, hacia una transfiguración del pensamiento y la praxis social. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Un video para la asignatura Pensamiento Complejo, dirigido por el Dr. Evelio Salcedo. Las autoras Juliana Raigosa Cardona, María Mónica Tovar Guevara y María Alejandra López Martínez. Navegando por la complejidad del pensamiento de Edgar Morin. ¿Alguna vez has sentido que la realidad es demasiado grande para las explicaciones simples? El mundo no es una máquina de piezas sueltas, es un tejido de eventos, acciones e incertidumbres. Edgar Morin nos propone el pensamiento complejo, como una reforma de lo que se ha entendido por conocimiento para dejar de fragmentarlo y empezar a conectarlo con lo holístico. Primero, el principio dialógico. A diferencia de la lógica clásica, y aquí el orden y el desorden, o la vida y la muerte, no se excluyen, se necesitan mutuamente para explicar la realidad. Segundo, la recursividad. Aquí los efectos son a la vez causas. La sociedad produce a los individuos, pero nosotros con nuestras interacciones producimos y mantenemos la sociedad. Es un ciclo infinito de creación. Tercero, el principio holográmico. No solo la parte está en el todo, sino el todo está inscrito en cada parte, como una célula que contiene toda la información genética del cuerpo completo. Aplicar esto significa abandonar la visión mutilante de las materias separadas. Debemos ser estrategas ante la incertidumbre y aprender a religar lo que la ciencia clásica separó. Abordar la realidad desde la complejidad no es buscar una respuesta final, sino aceptar el desafío de un mundo interconectado. Vamos a pensar desde la complejidad. Más allá de las fronteras, de la disciplina a la transdisciplinariedad. Durante siglos hemos dividido el conocimiento en cajas cerradas llamadas disciplinas. Aunque esto nos dio un orden, nos hizo olvidar que los problemas reales no respetan fronteras. El hambre, el clima o la educación no pertenece a una sola materia. El pensamiento complejo nos invita a un viaje, pensar de la disciplina aislada a la interdisciplina que coopera, hasta llegar a la transdisciplinariedad, aquello que atraviesa y trasciende a todas las disciplinas. Nuestra gran certeza era que el mundo podía entenderse por partes, pero hoy la certeza es otra. La realidad es un sistema vivo. Como dice Morin, el conocimiento solo es útil si se sitúa en su contexto global. Aquí surge el desafío, la incertidumbre. Abandonar el refugio de nuestra especialidad da miedo. El reto para el docente y el profesional es aprender a religar. Unir la ciencia con el arte, la ética y la tecnología. La transdisciplinariedad no busca que todos sepamos todo, sino que reconozcamos que el otro tiene una pieza de la verdad que a nosotros nos falta. Es una nueva ética para abordar una realidad que es por naturaleza compleja. Dejemos de fragmentar el mundo, empecemos a habitar la complejidad. Resolver problemas en un mundo complejo. El aula como nodo de saberes. Los desafíos de hoy no tienen dueño, como lo señalan autores como Edgar Morin, Lima de Freitas y Basarab Nicolescu. La proliferación de disciplinas ha fragmentado nuestro saber, impidiéndonos ver soluciones globales a problemas que son por naturaleza complejos. Para resolver problemas en cualquier campo, debemos romper el aislamiento disciplinario. La Carta de la Transdisciplinariedad nos advierte: una inteligencia que no comprenda la dimensión planetaria de los conflictos solo acelera nuestra autodestrucción. Aquí, el ámbito educativo se convierte en un espacio privilegiado,
no solo un lugar para transmitir datos, sino el nodo donde se integran los saberes. Como sugiere el manual de iniciación, la educación debe formar una mente bien ordenada, capaz de organizar el conocimiento. Autores como Nelson Vallejo Gómez y Raúl Gómez Marín enfatizan que la educación transdisciplinar requiere 3 pilares: rigor en la argumentación, apertura ante lo inesperado y tolerancia frente a las verdades distintas a las nuestras. Resolver los problemas de hoy significa contextualizar. En la escuela aprendemos que el ser humano es a la vez biológico, social y cultural. Solo uniendo estas dimensiones podemos crear soluciones que respeten la vida y la dignidad humana. La educación es la clave. Es hora de pasar de un saber acumulativo a un ser transformador. La sociedad viva. Desafíos desde la complejidad social. Solemos creer que la sociedad sigue leyes fijas y predecibles, pero como señala Iluska Coromoto Salazar, la historia de los pueblos demuestra que todo lo importante que sucede es inesperado. La dimensión social, vista desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin, no es un objeto separado del observador. Es un tejido de interacciones donde el orden y el desorden coexisten constantemente. Salazar nos advierte que el gran desafío de la investigación social es superar la interpretación de la realidad a través de respuestas que pretendan garantizar absoluta certeza. Debemos aprender a navegar en un mar de incertidumbres. No podemos estudiar la sociedad como algo ajeno. Según Morin, ejercemos pensamientos que mutilan la realidad, separando lo que debería estar conectado. El desafío es ligar al sujeto con su contexto histórico. La complejidad social nos pide, en palabras de Salazar, una apertura teórica. Esto significa entender que la sociedad es autoorganizadora, se crea a sí misma a través de nuestras acciones, deseos y hasta de nuestras crisis. Entender la sociedad es aceptar su misterio. Es hora de mirar la complejidad de frente. La educación en la era de la complejidad, un desafío doctoral. La educación no es solo transmitir datos, es el arte de conectar dimensiones. Desde el pensamiento complejo, la educación es el espacio donde el ser biológico, cultural y social se encuentran. Como señalan Vallejo Gómez y Gómez Marín en el manual de iniciación, el desafío educativo es superar la inteligencia ciega que separa los conocimientos y destruye las solidaridades. El aula debe ser, según la Carta de la Transdisciplinariedad, un lugar para la unión de las alteridades. Educar hoy es preparar la mente para lo inesperado, sustituyendo la acumulación de información por una mente bien contextualizada. Los redactores de la Carta, Morin, Nicolescu y Lima de Freitas, nos exigen 3 pilares: rigor en la investigación, apertura ante lo desconocido y tolerancia ante la verdad del otro. El paradigma y sus desafíos. El gran desafío, como indica Iluska Coromoto Salazar, es aprender a investigar sin la muleta de las certezas absolutas. La sociedad es un sistema vivo y autoorganizado donde el orden nace del desorden. Debemos aplicar los principios de Edgar Morin, entender que el todo está en la parte, que la causa es producto de sus propios efectos y que los opuestos no siempre se excluyen sino que dialogan. El desafío es ético y político. No podemos seguir educando para una eficacia por la eficacia. La tecnociencia triunfante, si no tiene alma, nos conduce a un nuevo oscurantismo, como advierte la Carta de 1994. El desafío es reformar el pensamiento para reformar las instituciones. No es un cambio de currículo, es un cambio de mirada. El compromiso del doctorando y conclusiones. ¿Por qué nosotros, como estudiantes de doctorado en educación, debemos retomar los argumentos del pensamiento complejo?
porque somos los llamados a ser estrategas de la incertidumbre. Nuestra tarea no es solo producir papers, es, en palabras de Salazar, ejercer una apertura teórica que no mutile la realidad social. Somos responsables de devolverle el sentido global al conocimiento. El modelo tradicional de ciencia positivista, basada en la fragmentación y simplificación del conocimiento, es insuficiente para comprender la realidad actual, sobre todo en el contexto de los desafíos de la educación actual. Concluimos que la complejidad no es una receta, sino una apuesta por la vida. La transdisciplinariedad no es un lujo académico, es una necesidad de supervivencia para nuestra especie. Como futuros doctores, nuestra certeza debe ser la conexión y nuestro camino el diálogo entre saberes, porque al final no hay conocimiento válido si no nos ayuda a comprender nuestra condición humana. Dejemos de segmentar, empecemos a religar. En mi estudio, modelo teórico-metodológico para la evaluación de factores psicosociales en adolescentes de instituciones educativas públicas, se ha identificado que los métodos de evaluación vigentes suelen ser fragmentados, estandarizados y poco contextualizados, lo que impide una comprensión integral de la realidad de cada estudiante. La falta de herramientas adecuadas dificulta la detección temprana de problemáticas críticas como la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y el consumo de sustancias psicoactivas y de problemas de salud mental, afectando el bienestar y el rendimiento académico de los jóvenes. La investigación se conecta con los principios del pensamiento complejo así. Desde el principio dialógico, el estudio reconoce que los factores psicosociales coexisten términos antagónicos como orden, desorden o salud-crisis, que son a la vez complementarios. La adolescencia se entiende como un sistema cuya naturaleza es la crisis, lo cual requiere un realismo complejo que conviva con la incertidumbre. Desde el principio hologramático, se aplica al entender que no solo la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. Cada adolescente, la parte, refleja las problemáticas de su núcleo educativo y sociedad, del todo, y viceversa. Desde el principio de autoecoorganización, los adolescentes son vistos como sistemas que se autoorganizan en relación constante con su entorno, familia, escuela, comunidad. El entorno no es solo un condicionante externo, sino un factor constituyente de la identidad del joven. Sujeto de poder, una aproximación teórica de la pedagogía. La formación de niños y niñas está sometida a elementos complejos que van desde lo conceptual, donde cada escuela tiene características particulares, lo que incide en la forma en la que se desarrollan los procesos escolares. La definición del sujeto de poder busca establecer cómo se construye el conocimiento en la escuela a partir del ejercicio de la enseñanza, que no solo se da como un ejercicio epistémico de aula de clase, sino también como parte de la interacción entre todos los actores educativos. Con esta intención investigativa se busca conectar, como plantea Salazar, desde la dialógica de la complejidad, la cual permite relacionar, unir lógicas distintas en una unidad que no hace desaparecer la dualidad, es decir, unir diferentes perspectivas y prácticas de la escolaridad, la enseñanza, para construir una aproximación teórica de la pedagogía que brinde una herramienta conceptual para la enseñanza y la formación de un ser complejo desde la ciencia del reconocimiento del saber popular y ancestral. Las voces del Pital, hablando de complejidad y vulnerabilidad rural. Mi tesis doctoral está realizada en la zona rural de Pereira con adolescentes del grado 10º que enfrentan una realidad donde la vulnerabilidad educativa no es un dato aislado, sino un tejido de carencias sociales, históricas y emocionales que limitan su proyecto de vida. El problema central radica en cómo estas grietas, desde el impacto del narcotráfico hasta desastres naturales, afectan sus competencias socioemocionales. No es un problema lineal,
Es un sistema de crisis superpuestas que requiere una mirada distinta. Aquí conectamos con el pensamiento complejo, bajo el principio dialógico. Entendemos que el adolescente es al mismo tiempo producto de su entorno y productor de su resiliencia. La exclusión y la esperanza coexisten en el aula rural. De esta manera se aplica el principio holográmico. En cada historia individual del Pital está inscrita la crisis global del campo colombiano. Mi investigación doctoral busca religar estos saberes para fortalecer el ser interior frente a la adversidad. Comprender esta complejidad es el primer paso para transformar la educación rural.